Fue una experiencia muy dura. Anduvimos por muchas universidades, en muchas nos cerraron la puerta, en otras simplemente nos decían no lo aceptamos. E inclusive hubo una universidad que me llamó mucho la atención, es bien importante, aquí en Bogotá, y me contestaron, el mismo rector me contestó, nosotros no recibimos personas anormales. Para mí fue un golpe muy duro. Todas las personas con limitaciones o capacidades excepcionales deben ser integradas al servicio educativo, ya sea en el sector público o privado. Cuando el decreto nos invita a que todas las universidades, los colegios, abran las puertas de las aulas para que entren estas personas que tienen limitaciones. Entonces es la primera política a la que nosotros nos acogemos a nivel de Estado. Y a nivel de universidad también, porque pues es nuestra política y es nuestra filosofía. Abramos puertas porque todos tenemos unos derechos y todos nos podemos capacitar y podemos darle la posibilidad de que ellos se profesionalicen. El mayor inconveniente que hubo, ante todo, fue la consecución del intérprete. Y no en sí la consecución del intérprete, sino que en la universidad aceptara al intérprete como tal. Casualmente, en esto que acabo de hacer en el tablero, lo hago con el propósito de... O sea, indiscutiblemente el intérprete es lo esencial para que ellos puedan salir adelante. Es tanto la ayuda que puede dar un intérprete que yo creo que equivale a más del 50% de la profesión. Yo siento realmente que necesito un intérprete, yo quiero tener un intérprete, pero ¿qué hago? Yo necesito un intérprete, pero no tengo el dinero para pagarlo. De verdad, la comunicación es muy difícil con todas las personas en la clase. Cuando mis compañeras me tratan de interpretar, no, esto no me sirve, es diferente lo que ellas deben hacer en el aula de clase. Consciente la institución de esta necesidad, entonces adoptó una política en donde la institución contrata directamente a la intérprete como funcionaria de la institución, como docente de la institución, y en este sentido, a nivel presupuestal, año a año la institución ha destinado unos recursos que no son muchos porque no contamos con el apoyo del sector productivo, la empresa privada, pero que consideramos que por lo menos han logrado subsidiar en gran parte este proyecto, y es ver cómo hoy tenemos 4 estudiantes ya en 5º semestre en el programa de realización y producción de televisión. Bien, mi experiencia. Bueno, primero nosotros elegimos estudiar producción y realización de televisión. Antes de iniciar las clases, nosotros los estudiantes sordos tuvimos una idea y fue pedirle al INSOR asesoría para que pudiera tener una reunión con los profesores, para que les dijeran para que les explicaran cómo era el proceso con los estudiantes sordos. Después, también con los compañeros oyentes, se les hizo una exposición, se les aclaró cómo era estudiar con sordos, cómo era el sistema con la intérprete. En esa reunión estuvo presente la intérprete. Al principio nosotros mismos pagamos la intérprete, al primero, segundo, tercero, hasta el tercer semestre. Estuvimos pagando la intérprete. Después hicimos una gestión y acá en INPAU nos están pagando la intérprete. Al principio fue muy especial. El primer día que llegamos a clase, yo me senté y pues él estaba a mi lado. Yo lo saludé, yo le dije buenos días. Y pues él no me volteó a mirar y yo dije, uy, qué grosero. Pero no dije nada más. Igual empecé a hablar con un compañero que estaba al lado y nos presentamos, era el primer día de clase. En esas fue cuando entró la intérprete, entonces claro, cuando él empezó a interpretar, pues yo dije, Dios mío, es sordo, qué pena, y diciendo que qué grosería. Al ratico la intérprete volvió a salir, entonces claro, yo con mi compañero le dije, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a dejar ahí todo el mundo hablando? Entonces él
Entonces yo le dije, no, espera, yo saco una hoja. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir. Le dije, hola, ¿cómo estás? Me llamo Alejandra. Y él se quedó mirando y dijo, hola, soy Giovanni. Y así, de hecho tengo todavía la primera conversación que entablamos los dos, pero ha sido muy especial, ha sido muy rico y ha sido muy enriquecedor también. Igual yo quería ingresar a la Universidad Nacional y pues presenté el examen, pero yo obviamente para el examen quería solicitar un servicio de interpretación porque el examen era escrito y como yo no manejo muy bien el español escrito, quería obviamente presentar este examen con intérprete de lengua de señas. Finalmente presentamos el examen ese día, luego estuve buscando en el periódico mi código. Cuando vi que había pasado y que las otras personas sordas no habían pasado, pues obviamente me sentí feliz, era la única persona sorda que iba a entrar y que no me tocaba a mí pagar el servicio de interpretación, sino que la universidad se iba a hacer cargo, que iba a estudiar lingüística, que era una universidad pública, pues me sentí muy feliz. Mi experiencia de trabajo con variedades lingüísticas, con comunidades de habla totalmente distintas, con indígenas, con hablantes extranjeros de manera permanente, hace que la situación para mí no sea incómoda, sino por el contrario, una situación que enriquece el contexto y que nos permite ejemplificar, ampliar y sobre todo mirarnos desde la diversidad, que es uno de los temas centrales del trabajo. Me parece también importante y por eso yo quizás en ese sentido hagamos referencia permanente a la presencia de Giovanni, porque me permite también, a mí, no solamente a mí, sino a los estudiantes ampliar su mirada en relación con el problema de la diversidad lingüística. Ya para la parte práctica, para todo el trabajo de campo, lo que hacíamos es ir al mismo ritmo de la traductora y al mismo ritmo de ellos para que tomaran las ideas y para que el trabajo de campo lo desarrollaran. Pero fue ir trabajando la clase, ir desarrollando los temas y paralelo a eso ir aprendiendo en la misma práctica pedagógica con ellos. Dentro del aula pues las relaciones son casi las mismas, yo creo, porque el hecho de hacer un comentario el compañero del lado del pupitre, quizás con Giovanni también lo puedo hacer, no de la misma forma que lo hago con mi compañero, la forma oral, pero quizás tenemos el recurso de las señas que es muy natural en nosotros y entonces esto nos ayuda mucho a hacernos entender entre nosotros, una comunicación bastante chévere. Fuera del aula, la interacción en los juegos, en los roles sociales, es muy chévere porque digamos, no sé, como el jugar fútbol, el jugar ping-pong, incluso hasta bailar, que fue una de las primeras palabras que aprendí, que bailar, entonces a mí se me hacía muy chévere. Esta interacción por fuera del aula a mí se me hace bastante interesante. La interacción entre nosotros es como si fuera una persona oyente, pero con unas características especiales, unas características muy inclusivas. Cuando yo ingresé, pues lo primero vi a los estudiantes, a mis compañeros, no conocía a nadie. Sentía que, o sea, yo siempre estaba acostumbrado a tener muchísimo contacto con personas sordas, pero aquí todos eran oyentes, yo era la única persona sorda, pero bueno, inicié positivo. Pues la facilidad que tenía era que venía con el intérprete, entonces me sentía tranquilo porque venía con alguien que me iba a poder sentir bien. Las personas se acercaban, me preguntaban, pero siempre estaba ahí el intérprete para pues interpretarme todo. Cuando ya iniciamos a clase, el profesor ingresaba y pues claro, se les hacía una situación extraña de ver a alguien ahí haciendo señas, obviamente se confundían, siempre era con dificultad porque empezaban a decir que si era sordo, sordomudo, yo poco a poco les fui explicando la diferencia, ya después empezamos como a relacionar toda la teoría con lengua de señas y así era mucho más fácil el manejo en el aula, ahora ya está mucho mejor. Ya ha mejorado bastante esta situación. La intérprete nos presta un servicio muy especial porque se encuentra el profesor. Si ella no estuviera, el profesor dictaba su clase y para nosotros no quedaba nada claro, no aprendíamos nada. Con la intérprete ya tenemos la facilidad que entendemos que estamos al mismo nivel, pero nuestra intérprete no puede ser una persona que no sepa, es una persona profesional.
Ella tiene la lengua de señas, entonces ella nos comunica la información que el profesor da en español, nos la pasa a nuestro idioma. Las funciones van más allá de solamente estar en un aula de clase e interpretar de lengua de señas a español o viceversa, porque allí hay que hacer un trabajo previo a la interpretación, hay que tomar los mismos documentos que toman los estudiantes, hay que leerlos, si hay esa posibilidad. Igualmente, si ellos tienen exposiciones, uno tiene que estar pendiente de cuáles son los términos que van a utilizar. Debe hacerse igualmente un trabajo de vocabulario pedagógico o técnico, de acuerdo a la carrera que estén estudiando los muchachos. Como usted sabe, mi primera lengua es la lengua de señas y mi segunda lengua es el español, ya que es la lengua mayoritaria. En cuanto a la escritura, pues obviamente todos los maestros siempre me han exigido presentar exámenes escritos, pero pues las personas, yo los presento escritos, pero todos como que se extrañan pues de ver esa gramática. A mí siempre me ha tocado explicarles que nuestra lengua es una lengua visogestual, explicar las diferencias que hay con la lengua de señas. Igual yo también exponía como los casos de las personas indígenas, la dificultad que ellos también presentan con el español, igual yo lo relacionaba con mi lengua. Siempre me ha tocado pues manejar y tratar de mejorar la lectoescritura, me toca hacer muchísimos esfuerzos y pues ahí voy. Aunque yo no conozco el sistema lingüístico a fondo, como a los 3 días yo ya sabía que mi nombre no era Guillermo, Guillermo Larte, mi nombre era... entonces ese lenguaje me dio a entender que el cuerpo comunica muchas cosas y que los sentidos comunican muchas otras, pero que la pasión humana es solo una: el dolor, el sentimiento, la carencia, la lucha, toda esa situación. Emprender con ellos, por ejemplo, la clase de dramaturgia en ese sentido fue muy interesante, porque fue hablar del drama humano, de las necesidades humanas, profundizar en todo este lenguaje de las diferencias y en toda esta estructura de las diferencias y tratar de buscar que todos armáramos una comunidad. Además de eso, que es una de las, digamos, de las expresiones de este sentir de la institución, es ver este proyecto como una de las maneras de poder extender efectivamente nuestra labor de formación en un proyecto académico integral, sin que haya distinción con ninguna de las personas que tengan limitaciones. Emma inició un proceso en el año 2002, inició estudios. Al principio le dio duro a ella, pero fue un trabajo de todos, de toda la comunidad, fue un trabajo de estudiantes, de docentes, que logramos que ella se integrara, que todos los estudiantes lograran entenderla. Ella tiene una ventaja que no es totalmente limitada, sino ella tiene la lectura de labios, eso le facilita también ese interactuar. Y a medida que iba pasando los niveles o los semestres, ella como era más la adaptación, era más la comprensión de ellas como personas, como grupo, como equipo, que ella fue creciendo rápidamente. Emita pudo entrar a la universidad porque tiene los audífonos, porque tiene lectura labial y porque habla, se puede comunicar perfectamente bien con los profesores y con las compañeras. Yo entro normal y está bien. Cuando la primera vez en el salón me siento normal y el profesor habla muy rápido, yo muy complicado y ahí sí, no. Entonces, pues necesitamos con el audífono, pero ya tengo el audífono para entender de los labios y escucho poquito, no mucho. Pues si no entiendo, entonces me toca hablar con mis amigas o copiando y ahí sí. Todo ha sido un proceso, los primeros semestres era muy difícil decirle a Emma, apréndete esto o mira, esta es tu parte de la exposición, pero entonces Emma también ha puesto de su parte y hemos tratado de que las cosas salgan bien, entonces Emma averigua, nos ponemos de acuerdo, hacemos cosas para que ella se sienta integrada en el grupo y no se sienta diferente. Bueno, y también la última es en
que el profesor cuando tapa la boca y el tablero muy complicado, no entendí, van mirando, nada. Pero bueno, ya toca mirar y al final, cuando acaba clase, al final le digo a la profesor, necesito hablar contigo personalmente, y ahí sí, entonces por favor explíquemelo todo, o yo le llamo, o me llama, y ya. De que cuando yo entré al salón, yo no sabía que Emma tenía dificultades para escucharme, para entenderme, y que además había otra compañerita que tenía la misma situación. Entonces, ordinariamente, por ser temprano, yo vine hablando muy despacio, muy bajito, y una de sus compañeritas me tuvo que decir que sucedía esto con Emma, que tenía que vocalizarle, tenía que hablarle mejor, tenía que hablarle de frente para que ella observara mi rostro, mis labios, y así me pudiese entender. Entonces tuve que devolverme en la inducción del tema y hacerla nuevamente teniendo en cuenta que Emma me escuchara. Realmente fue una sorpresa, me sentí pues, no sé, en el primer momento lo que hice fue subirle el tono a la voz y vocalizar un poquito, pero sí fue realmente una sorpresa. La experiencia con Emma ha sido bastante enriquecedora en términos personales. Ella es una niña que tiene muchas capacidades. Fue difícil al principio. Considero que la habilidad de trabajar con una persona con cualquier discapacidad es un reto para un docente. En mi caso particular, ella tiene una discapacidad de comunicación y mi área es de comunicación. Entonces al principio fue difícil, pero es más que todo una habilidad propia que tiene uno si uno es realmente un docente. Es un don de uno el tratar de llegarle a la persona, el tenerla siempre en cuenta, lo que no quiere decir que la exigencia sea menor, sino dándole herramientas para que ella tenga éxito en lo que ella quiere hacer. Pero siempre es una experiencia muy linda, de la cual aprendo todos los días, siempre que yo la vea, siempre aprendo de ella. Simplemente procuro en la clase, cuando estoy hablando y explicando, no darle la espalda para que ella pueda ver y estar atenta a las explicaciones. Pero para mí lo más importante es que ella se sienta que es parte del grupo como cualquier otra persona. No ha habido ninguna variación ni ningún cambio, respetar su espacio, lo más. Cuando primera vez en la universidad me siento muy nerviosa, me siento sola, no tengo amigos, pero ahora estoy bien, tengo amigos, comunicar más o menos. El profesor está hablando muy rápido, lo siento, toca la falta la mano, lo siento, hablar más aclarar, más espacio, más suele escribir. Cuando exposición nerviosa, porque mis compañeros me miran, tocan la voz más aclarada, más tranquila. Exposición, los profesores se sienten, los profesores me ayudan a hacer el trabajo, mis compañeros también hacen el trabajo. Me fue bien. Siempre pensé y estoy convencida de que a pesar de todo Daniel va a ser un gran profesional. Tengo muchas expectativas. Ojalá encuentre un trabajo de verdad donde le apoyen, donde le acepten su discapacidad como tal y no la vean como discapacidad, que la vean más bien como una gran capacidad.